Bueno, señores, muy buenas tardes, ¿cómo están? Recuerden para el tema de pagos con Julia Coronado, ya está en el grupo de WhatsApp. Bueno, quería iniciar esta clase el día de hoy con este video de, mm, mm, digamos que de sensibilización frente a frente a temas de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que un número uno, dos o tres es suficiente, pero pues, en accidentes no. Un tema de tránsito no debería ser ningún número tolerable. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay una familia, unos niños, un padre, y que deberemos pues, esperar en nuestro hogar, y que pues a veces no sabemos si llegue. El día de hoy comenzaremos con el numeral, con el paso 4 y aparte de ellos, para los que deben esperar, porque hoy les voy a hacer un examen, ¿ok? Esperen, hoy les voy a hacer un examen a eso de las 8, 8:10. Sí, yo les comparto todo. Yo que les digo algo. El número de Julia Coronado es, para los, por favor, le escriban, 300-237-7863. 300-237-7863. Ella está pendiente por la certificación. Recuerden que el miércoles, el último día, el día es el sábado, ¿no? Entonces, el último día, vamos a tener una clase especial únicamente para los que cancelaron, para que lo tengan en cuenta. Bueno. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad. Me cuentan a las 8:10, comparto el examen de la clase del día de hoy. ¿Ok? Para que por favor informen a los demás. Vamos a hacer el examen intermedio. Bueno, este paso 4 es o aplica para todos los niveles. Este paso nos permite tener un liderazgo, un compromiso y una corresponsabilidad del nivel directivo. Por ende, este nivel directivo debe demostrar, ojo porque dice que debe demostrar el liderazgo y el compromiso. ¿En dónde? En la definición de las políticas y los objetivos, y que estos sean compatibles con la dirección estratégica, buscando prevenir siniestros viales, reducir las muertes y disminuir el riesgo de lesiones o daños derivados de los siniestros viales. Pregunto si debe demostrar su participación en la definición de la política y en los objetivos, ¿ok? En la definición de la política y los objetivos, ¿cuál sería el soporte de que el liderazgo o que la alta dirección participó en la definición de la política y los objetivos? ¿Cuál sería un documento soporte que ustedes podrían solicitar para establecer que realmente se definió la política y los objetivos por parte de el nivel directivo? ¿Será que con que la conozca es suficiente? ¿Será que con que la conozcan, no? Debe haber un acta, ¿no? Debe haber posiblemente un acta o un procedimiento, algún registro, puede ser un oficio, un informe, ojalá fue un acta, en donde se evidencie la participación de la alta dirección en la construcción de la política y los objetivos, ¿cierto? O sea, no basta simplemente con decir, listo, se firmó la política y los objetivos de la política y el plan estratégico de seguridad vial, perdón, y ya quedó liberada. No basta con esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa donde el líder, por ejemplo, el líder, o usted vaya a hacer una auditoría y en la auditoría, sí, la alta dirección firmó la política, está
pegada y colgada en la pared, muy bien, muy bonita, en un cuadro muy lindo, pero resulta que ni se sabe la política. Ahí que también se comprueba que no hubo liderazgo. O bueno, ¿cómo va el tema del plan estático? Porque usted no le van a preguntar a ellos directamente, venga, ¿usted se sabe la política? Entonces usted le va a preguntar, señor de la alta dirección, ¿cuáles fueron los lineamientos establecidos en su política para garantizar los lineamientos establecidos en su política, sus objetivos y sus metas para este plan estratégico de este año? Porque los objetivos son, usted le puede preguntar algo, ¿los objetivos son permanentes? O sea, los objetivos son permanentes, son dinámicos porque van alineados ¿a qué? A los riesgos. Son dinámicos porque van alineados a los riesgos. Pese, pese a que tenemos un paso 8 que lo voy a explicar. Objetivos son dinámicos. Ustedes deben tener objetivos dinámicos. O sea, por lo tanto, se supone que si se construye una política, bueno, la política puede cambiar cada 3 años, perfecto, pero los objetivos sí deben cambiar cada año, al menos, porque los riesgos son dinámicos. Entonces debo cambiarlos, debo invertir y demás. Entonces se supone que si la alta dirección participó en la construcción de la política y los objetivos, pues debe conocerla, debe saber cómo va y cómo van a caminar y cuáles son las herramientas que van a implementar. Entonces ahí podría usted evaluar la alta dirección, hacer un listo, un objetivo que participó en un acta y demás, que aparte de eso, por ejemplo, le he hecho seguimiento a los objetivos, que la alta dirección en ciertos periodos de tiempo también le ha hecho seguimiento a los objetivos. Otro tema, por ejemplo, un caso. Listo, digamos que él ya participó, construyó el acta y demás, y le hace seguimiento a los objetivos de manera mensual y en el acta se evidencia con fotografías y demás que él está ahí. Listo, perfecto. Pero es que el segundo elemento de este paso 4 nos dice, bueno, promuevan la organización, la formación y aplicación de hábitos y comportamientos, perdón, de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vida. ¿Cómo se promueve esto? Listo, usted me va a decir que capacitaciones. Bien, capacitaciones y campañas de sensibilización son, digamos que, una de las bases. Perfecto, sí, no hay problema. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero resulta que ustedes han escuchado de casualidad esas, por ejemplo, esas políticas organizacionales que dicen lo siguiente. No sé si lo han escuchado. Dame cuidado. Aquí me dice Arnold, un asesor me indicó que no es necesario hacer ningún documento, que con solo la firma de la política, la inspección gerenciales y las actas de reuniones. Sí, por eso. O sea, que no hay o sea, no hay ningún documento. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la política debe haber un procedimiento para o alineado a la revisión por la dirección o un procedimiento para revisión de la política. Sería uno. Miremos ese procedimiento a ver qué dice. Segundo, para la construcción de la política debe haber un acta de construcción o de manifestación, o bueno, cómo se hizo la construcción de la política, quiénes intervinieron y demás, que ese es el acta. ¿Ok? Eh, lo que pasa es que, listo, el hecho de que se firme la política, digamos que ya es suficiente para decir, listo, se cumplió con la política. Se hizo la política y demás, está firmada. Ok. Pero hay que indagar un poco más, que fue lo que vimos el sábado, ¿ok? Que la política cumpla con los parámetros establecidos en el numeral, en el paso 3, que se haya interiorizado y muchos más aspectos. Ahora, en la definición de la política y los objetivos pasa igual.
La idea no es simplemente decir se colgó la política y está firmada, sino mirar cómo se está interiorizando, cuál es realmente ese direccionamiento. ¿Ok? Ahora, sigamos acá, póngame cuidado. Promover en la organización formación y aplicación y comportamientos y conductas seguras. Resulta que las organizaciones establecen algo que se llaman políticas de autorregulación, por ejemplo, o programas, bueno, o la alinean a programas, o establecen procedimientos internos, o bueno, ciertos elementos que nos van a permitir precisamente esa, digamos que esa interacción, ¿verdad? Listo, perfecto, estoy de acuerdo con ustedes. Pero resulta y acontece que en algunos momentos ustedes están verificando lo siguiente y les voy a contar, les voy a hacer el caso y ustedes me dicen sí o no. Ustedes están verificando las estadísticas de comportamientos y accidentes de tránsito, de tráfico o incidentes o, bueno, o siniestros viales. ¿Listo? Lo están verificando pues, en la estadística. Y resulta que el gerente o el vehículo del gerente de la entidad es el que más se ha visto inmerso en sanciones de tránsito porque el gerente lo ha manejado bajo efectos de alcohol, le han pasado varios fotomultas, etcétera. ¿Ok? ¿Será que con esa conducta la alta dirección está promoviendo la aplicación de hábitos y conductas y comportamientos seguros? ¿No? Ven un segundo, por favor. Bueno, qué pena, no, estaba en un tema. Bueno, entonces, ¿será que sí? ¿Será que hay que, listo, ustedes miran, o bueno, ustedes han escuchado de esas políticas de las empresas que dicen, si no se entrega su pedido en menos de 30 minutos, el pedido será gratis? ¿Sí lo han escuchado de casualidad? Que dicen, ay, no, sí. ¿Será que esas políticas van en contra de la promoción de formación de hábitos y comportamientos seguros? ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, han visto que en los vehículos de transporte urbano, buses o colectivos, les colocan
unos tiempos para que los conductores lleguen a ciertos lugares, ¿sí? Y que debido a esos tiempos los conductores, ¿qué hacen los conductores cuando salen corriendo a cumplir con el tiempo para llegar a tiempo? O bueno, con el tiempo para el tema del recorrido. Algo similar a eso. Por ejemplo, la famosa guerra del centavo, ¿verdad? Y miren que a veces las mismas organizaciones no establecen políticas para ello. ¿Qué pasa cuando ustedes logran evidenciar en la estadística que los accidentes se han incrementado por exceso de velocidad debido a políticas relacionadas con pues, el tema de límites en cumplimiento de, por ejemplo, de tiempo para llegar a un punto u otro? Ahí es donde evaluamos realmente si hay un compromiso de la alta dirección. Compromiso de la alta dirección no es simplemente firmar una política, tener unos objetivos, listo. Entregar campañas, sí, muy bien. Pero sí, establecen reglas, por ejemplo, que usted para llegar a un punto A, de un punto A a un punto B, debe hacerlo en 15 minutos. Si no establece reglas, por ejemplo, para los límites, por ejemplo, encargan los pasajeros. Si aparte de eso, la alta dirección es la primera que viola las normas de tránsito. Entonces, pues, ¿qué compromiso tendrá ahí? ¿Ok? Entonces, eso es uno de los puntos que uno debemos ir un poco más de análisis a frente a un paso que muy seguramente muchos dirán, no, eso se cumple con un procedimiento, ya les voy a mostrar de pronto cuál, pero va más allá, hay que analizarlo un poco más allá. ¿Por qué? Porque entonces aquí ya nace un documento. Primero ya tenemos un documento, ¿no? El tema de la política, cómo lo van a definir, cómo se definió, qué registro hay de esa definición, si hay algún tipo de acta, algo que nos genere esa definición. Dos, ¿cuáles fueron esas políticas, procedimientos y herramientas que estableció la alta dirección para generar, formar y aplicar comportamientos y conductas seguras en la vía? Tres, el suministro de recursos financieros, técnicos y humanos, que eso ya lo vimos en la clase anterior. Entonces ya otro documento que debe aportarse en ese liderazgo. Y hay uno que es importantísimo, es la adquisición o contratación de vehículos, equipos, repuestos y servicios y que estos cumplan con unas especificaciones de seguridad de acuerdo con la normatividad en la materia. Entonces, ¿será que solamente basta con este documento, por ejemplo? Ya les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí liderazgo. Si a ustedes les comparten este documento para ese paso 4, en donde les dicen, venga, aquí hay un compromiso firmado. ¿Están viendo? ¿Sí? Hay un compromiso firmado por la alta dirección en el cual pues se está comprometiendo con el tema del liderazgo y el compromiso. Listo, ese es un procedimiento. Y les envían esta acta o esta lista de chequeo. ¿Será cuál para ustedes tiene más validez? ¿Este compromiso o esta lista de chequeo con los registros correspondientes? ¿Cuál tiene más peso en ese análisis de si se cumple o no?
La lista de chequeo, ¿cierto? Con las evidencias. Claro, muchas organizaciones hacen esto, compromiso, y muy bien, lo pueden hacer, pero también es cierto que yo debo tener esa lista de chequeo con una verificación de de las actividades que se han planteado para corroborar realmente si se cumplió con este numeral, con este paso 4. Ahora, aquí en la adquisición o contratación de vehículos, equipos, repuestos y servicios, y que estos cumplan con la seguridad, ¿qué creen que debe tener? Si ustedes dicen adquisición o contratación de vehículos, ¿qué creen que debe tener? ¿Qué creen que deben hacer de acá? ¿Qué creen que deben hacer de ese adquirir o contratar equipos, repuestos y demás? Un procedimiento, ¿cierto? Para algo, o no solo un procedimiento, sino procedimientos en general, para la contratación de vehículos, fichas técnicas, control de contratistas, ¿verdad? Entonces ahí debe existir una serie de procedimientos de contratación, ¿cierto? Para contratar vehículos, equipos, repuestos y servicios que cumplan especificaciones en seguridad vial. Por ejemplo, ¿ustedes en algún momento les ha tocado realizar el proceso de contratación de vehículos o de adquirir mantenimiento para vehículos? Sí, o sea, decir, bueno, vamos a pagar tantos millones de pesos por el mantenimiento de los vehículos, ¿no? Aquí va esto, por ejemplo. Entonces ustedes van a decir, no, digamos que yo tengo una flota de vehículos que son alrededor de 50 vehículos, pero decido contratar una empresa de mantenimiento para que le haga el mantenimiento a todos los vehículos de la empresa, ¿verdad? Para eso se requiere la utilización de ¿qué? De unos precios de referencia, unos términos de referencia, de unas características técnicas, de qué es lo que yo requiero, cómo lo voy a controlar, pólizas y demás. Por ejemplo, inclusive hasta cláusulas de indemnidad, ¿ok? Unas cláusulas de indemnidad que los declaran a ustedes libre de cualquier perjuicio ocasionado por parte de esa empresa. Por ejemplo, resulta que en un caso normal, común, que, por ejemplo, la empresa a la que ustedes trabajan o con la que ustedes trabajan envía sus buses para el mantenimiento en un taller X, ¿cierto? Listo. Envían sus buses para el mantenimiento de un taller X. Y resulta que el fin de semana, entre ellos están las camionetas de la empresa. Y resulta que el fin de semana, dejando el vehículo en el taller, una de las camionetas participa en un siniestro en el cual fallecen dos niños. Y resulta que el vehículo supuestamente estaba en el taller. ¿Será que se debe contemplar ese riesgo dentro de este procedimiento? ¿Será que ustedes deberán contemplarlo? Claro, claro. Ah, bueno, ahí va lo mismo. Ahora, no solamente temas de esas características en seguridad vial, ¿no? También otros temas, por ejemplo, ¿ustedes saben qué se hacen con el aceite, digamos que el aceite ya utilizado por parte del motor? No, el vehículo se había dejado en el taller ese fin de semana y resulta que el fin de semana sufrió, no sé quién lo sacó, y sufrió un accidente y asesinó a dos niños, pero estaba estacionado en el taller. Entonces hay que contemplar ese tipo de circunstancias, ¿no? Esa cláusula de indemnidad.
¿Ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con las baterías, con el aceite usado, con las luminarias? ¿Será que en el procedimiento de contratación, por ejemplo, para el servicio de mantenimiento, se deben contemplar esas condiciones medioambientales? ¿O será que eso no lo consideramos? También, ¿cierto? No, eso no va a chatarra. Por ejemplo, eso se envía ante un gestor ambiental. Los gestores ambientales son los que disponen finalmente ese líquido. O, por ejemplo, el aceite quemado. Eso sí lo hacen. Ahora, todas esas circunstancias son las que deben ir acá. Entonces, de, alineado a este numeral 4 nacen unos procedimientos. Primero, cómo se definió la política. Segundo, cómo se promovieron los hábitos y comportamientos y conductas seguras. Tercero, cuál fue el tema de los suministros de los recursos. Cuarto, cómo o cuáles son los procedimientos para contratar vehículos, equipos, repuestos, entre otros. Lo que pasa es que, miren, en este punto, ¿quién debe hacer eso? O sea, por ejemplo, la definición de la política sí la puede hacer el líder de plan estratégico con un acta, o sea, él puede participar y demás. Para promover la formación y la aplicación y hábitos y comportamientos y conductas seguras, este punto, a quién cree que le aplicaría? ¿A gestión humana, a seguridad vial o a seguridad y salud en el trabajo? ¿Quién debería liderar? Si usted fuera el líder, dice, ay, es que necesito promover en la organización la formación y aplicación y hábitos y comportamientos y conducta segura. Entonces, ¿a quién lo aplicaría? Entonces, podríamos dejárselo al comité, ¿sí? Entonces, decirle al comité, ustedes promueven, sí, pues, ustedes promueven, entonces les toca ese punto. No me toca a mí como líder, sino al comité. El suministro de recursos, pues puede haberlo, o puede tener un grupo aquí en esa parte del suministro de recursos financieros, pues puede existir un grupo el grupo financiero o el grupo administrativo financiero, que es el que se encargue de este punto, de este numeral. En la adquisición pasa lo mismo, el grupo logístico, el grupo financiero, el que se debe encargar de realizar cada procedimiento y demás. Yo no simplemente lo que hago es evaluar que se esté cumpliendo o no y ayudar al diseño. Yo como líder no me voy a poner a hacer todo esto, porque si usted se pone como líder a hacer todo esto, ¿usted cuándo cree que termina? Si usted como líder se pone a adelantar uno por uno todos los elementos que yo les estoy diciendo, ¿cuándo creen que terminan? Cuando termine uno ya tiene que actualizarlo porque la norma ha cambiado. Usted lo que hace es un grupo de trabajo, con el grupo de trabajo, que es el plan de usted aquí lo que está haciendo es un diagnóstico. Usted aquí lo que está haciendo es básicamente un diagnóstico. Listo. Se debe dirigir la política, entonces se va a ver un acta, entonces aquí lo dejo. Si él lo hace, quién no lo tiene, si lo tiene o no lo tiene. Si tenemos que promover hábitos y conductas, a quién se lo va a aplicar y si hay procedimientos para capacitaciones o temas así. Si hay temas de recursos financieros, entonces venga, grupo de recursos financieros, dígame cómo va a ser el manejo de los recursos. Para la adquisición, entonces el grupo de contratos. Él es el que se va a encargar desde su punto, desde su análisis, a construir ese procedimiento. Por ejemplo, en el seguimiento para los contratistas, afiliados, asociados, terceros y comunidad. ¿Quién sería dentro de la organización el que se encarga del seguimiento de los contratistas? Puede ser el grupo de compra, ¿cierto? El grupo de contratación, ¿cierto? Entonces, el grupo de contratación, si hay un grupo de contratación, pues es que debe haber un procedimiento acá. Un procedimiento para hacerle seguimiento a los contratistas, afiliados, asociados, terceros y la comunidad de la organización. Entonces puede ser compras o el proceso del grupo de contratación o el grupo de gestión humana si tiene vinculación con contratistas o contratos de prestación de servicios o demás, que realice cada uno la parte, que le haga seguimiento a los contratistas, por ejemplo, sobre todo a los asociados, que es lo más complejo. ¿Ok? Pueden inclusive hablar de un supervisor contractual por cada contrato. Entonces, aquí ustedes lo que estamos haciendo aquí es simplemente un diagnóstico, analizando punto a punto y entendiendo que
hay ciertas circunstancias que lo que tienen que hacer ustedes es eso, una lista de chequeo y decir, ah, mire, esto no lo tengo, esto no lo tengo, a esto se lo tengo que asignar a tal persona, esto lo tiene que adelantar tal persona, esto lo tienen que entregar. Y se hace un plan anual de trabajo, y con ese plan anual de trabajo a usted le deben entregar el informe de lo que se adelantó, punto. Líder lo único que hace es, venga, grupo de talento humano, resulta que nos toca el tema del seguimiento de los contratistas, entonces necesito que ustedes me adelanten los procedimientos a contratistas y díganme cómo lo vamos a controlar y explíqueme y en una reunión tal día pues me dice cómo se hizo. ¿Ok? Eso es más o menos lo que se tiene que hacer. Ahora, el problema radica es cuando la empresa es muy pequeña. El problema radica es cuando la empresa es muy pequeña, que contratan un asesor para que haga todo esto. Ahí el asesor es el que tiene que comenzar. Eso es un trabajo, por eso es que eso es como un sistema de gestión. Este trabajo nunca termina. Ese trabajo no culmina con simplemente diseñarlo a través de unos procedimientos porque todos los días cambia. Entonces, ustedes tienen que entender eso y eso es lo que tienen que exponer. Eso es un sistema de gestión normal. Digamos que va alineado mucho a 39.001, pero es un sistema de gestión. Ahora, por ejemplo, mirar el plan de trabajo anual. El plan de trabajo anual, después de todo ese diagnóstico y saber a quién se le va a asignar, pues en el plan de trabajo anual se hace el cumplimiento. Pero hay otro tema que quiero tocar, ¿ok? Bueno, voy a habilitarle acá el micrófono. Pregúntenme. Voy a habilitarles el micrófono. Ustedes me preguntan acá, Lice me pregunta. Una pregunta, la empresa solo tiene gerente y asesor. ¿Qué se hace? Además son asociados los conductores y ellos siempre van a hacer sus respectivos arreglos al vehículo. Ahí deben cumplir con políticas de mantenimientos y de seguimiento y manejarlo por el numeral o por el paso de control de contratistas. Por lo menos una vez cada mes deberán, como una recomendación, ¿no? Por lo menos una vez cada mes, esas personas deben reportar. Cada dueño de vehículo debe tener el plan de mantenimiento de cada vehículo y reportar cada vez que se le haga el mantenimiento. Y ustedes como organización, si nomás son dos personas y tienen varios conductores asociados, lo que deben hacer es verificar que eso se esté cumpliendo, como mínimo, ¿sí? Como mínimo, ¿vale? Eso es lo complejo. Es que lo complejo no es tan, o sea, eso es como un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A veces es tan complejo porque es tan amplio, ¿sí? Es tan amplio. Ok, pero ellos deben hacer cada 6 meses la técnico-mecánica acá en Colombia cada año, entonces cada año lo tendrían que hacer y enviar el reporte, hacer seguimiento. Eso sí nos corresponde a nosotros, hacerle el seguimiento, ¿ok? Pero es que yo les voy a preguntar algo. En alguna parte de la ley dicen que se deben hacer los seguimientos y controles cada mes. ¿Hay alguna ley, artículo, decreto, norma o demás que digan que los controles se deben hacer cada mes? Lo único que sí habla es de los chequeos operacionales diarios, pero los demás controles, ¿conocen ustedes, han visto, han identificado si se deben hacer cada mes? ¿Algún otro tipo de control? Por ejemplo, el tema de los comparendos y demás, ¿cierto? No lo hay. ¿Por qué creen que la ley no establece esos controles así? ¿Por qué creen que establecen las normas y inclusive la misma resolución 40.595 establece esos controles así? ¿Por qué creen? Porque es que eso depende de los recursos de la entidad para hacer controles, ¿sí? Eso depende de los recursos de la entidad para ejecutar esos controles. Yo podría decir que si es una empresa grande,
y tiene los recursos suficientes, pues lo puede hacer cada mes. Pero si es una empresa donde está el gerente y el líder del diseño y la implementación y es asesor aparte, ¿será que lo va a poder hacer cada mes? Yo creo que ni pagándole 10 millones de pesos al asesor, ni dedicando tiempo completo, todo el tiempo completo puede hacerle seguimiento a todo, ni ejecutar ni hacerlo todo. Entonces, por eso es que ustedes deben decir, salir de ese paradigma de decir es que todo el tiempo yo debo hacerle seguimiento y control. Eso depende de los recursos y lo que depende de lo que haga la organización. Eso depende de los recursos, las necesidades y la normatividad que sí nos exija. Por ejemplo, en chequeos operacionales sí nos dice que cada día, antes de salir a la operación, entonces se debe cumplir cada día, pero los demás no lo dicen. Y si no lo dice, pues ustedes deben contemplarlo. ¿Por qué? Porque la norma no puede exigir a una organización que se establezcan unos controles previos. Es que eso es una debilidad, no, no, y eso es una debilidad de la norma, no, no es una debilidad de la norma porque es que las organizaciones todas son diferentes. La ley no puede establecer un requisito. ¿Usted se imagina que le establezcan esa carga de control completo a una entidad pequeña que tiene nomás dos trabajadores y el resto son puros contratistas? Usted se imagina, colapsaría, colapsaría. Entonces hay que salir de ese paradigma de decir simple y llanamente, venga, hay que mirar ese punto, porque a veces muchas veces decíamos, no, pero y entonces la empresa me colapsa, claro. Eso sí deben de ustedes también tenerlo muy claro, porque así como el plan estratégico es una herramienta estratégica y de gestión, al igual que el sistema de gestión, ustedes deben tener muy claro que ustedes deben hacer lo que pueden con los recursos que puedan y ya. Que lo que primero que deben priorizar son los recursos, la parte normativa, lo que está obligado por la ley, y ya el resto, pues los controles que puedan, porque pues no podemos obligar o nadie está obligado a lo imposible, ¿ok? Nadie está obligado a lo imposible. Y yo comprendo que un sistema de gestión es muy, pero ¿por qué es que es dispendioso? Por falta de recursos, Andrea. Porque no muchas veces nosotros pretendemos ser asesores, pero el asesor termina siendo el que diseña, y perdónenme que se los diga, pero diseña, implementa, ejecuta y evalúa. Y todo lo que tenga que ver con algo relacionado con CST, lo termina siendo ese asesor. Y a ustedes lo están contratando como asesor, no como ejecutor. Pasa igual con el PES. Si ustedes se van a poner a hacer todo el PES y a matarse es que tengo que cumplir con todo, pues van a perder el que van a terminar. Espérenme, van a terminar así. Van a terminar así. Si ustedes se ponen, pretenden que van a poder hacer todo y cumplir todo y que nosotros somos infalibles, van a terminar así. Y no quieren. Yo no lo quiero. Entonces, para eso, pues con los recursos que hay, pues se adelanta lo que hay, lo que se pueda y poco a poco. El sistema de gestión no va a terminar, el plan estratégico no va a terminar, el plan estratégico no va a terminar en un año, no se puede terminar. Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan y que vayan analizando y entendiendo. Sí, hay unos requisitos y demás. Sí, pero pues ustedes tienen que entender que primero hay unos responsables y de acuerdo a los recursos se van a adelantar. Pero pues hay que cuidar
Hay que cuidar también su salud mental. Usted no puede pretender todo, ¿no? No, ¿ok? Entonces yo les que estoy diciendo, miren, asignen responsabilidades a este plan. Miren que a veces nosotros nos exigen mucho y pues eso es verdad, ¿cierto? Eso es verdad. A veces uno mira y, uy, ¿pero qué? Eh, y eso es lo que yo quiero que ustedes entrenen, entiendan, ¿ok? Inge, ¿cuándo se hace el reporte del Ministerio no sancionatorio? Eso sí es, o sea, eso sí es obligatorio. El informe de autogestión sí es obligatorio. Eso hay que darle prioridad, hay que cumplirlo. ¿Listo? Entonces, profe, pero si se presentan procedimientos, pero tienen documentos de compromisos, ¿se daría una no conformidad? Claro. Yo lo que les voy a decir es algo. Depende del contexto de la organización. ¿Por qué? Yo, mire, las canas que tengo no son canas porque no he trabajado. Realmente son canas de experiencia. Y a veces uno pretende buscar y analizar y cumplir con todo y en realidad, por más que usted quiera, no lo puede hacer. O sea, por más que usted pretenda, no lo puede hacer. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Hagan primero el diagnóstico inicial, paso 4 liderazgo, muy chévere, miren que van cumpliendo y demás, y van cuadrándolo en un plan anual de trabajo. Y ese plan anual de trabajo se le presentan a la alta dirección. Les piden los recursos y ya, con eso trabajan. Ya, listo. Este año se cumplieron con estos procedimientos, el otro año entonces vamos con otros puntos de acuerdo a un nuevo diagnóstico, porque el diagnóstico se debe hacer cada año. Entonces, listo, nuevo diagnóstico, inicié, me faltan estos puntos, hay que ajustarle esto, hagámosle. Y sigan así porque ustedes si no van a terminar en un manicomio. Y eso a veces uno lo mira, a veces uno dice, uy, pero, y eso uno a veces piensa, uy, pero es que tengo que cumplir con todo. Pero ¿y qué? ¿Y qué? Y el salud, mi salud, el síndrome de Burnout, que usted se enferme, ¿no? Entonces, vayan haciéndolo con calma, que es lo que estoy tratando de explicarles. ¿Ok? Tratando de que ustedes vayan entendiendo un poco más cómo es este funcionamiento, paso a paso. Ahora, igual se están dando cuenta, ustedes se están dando cuenta que en cada paso, yo que les estoy diciendo, mire, agreguen ahí un solo paso, un solo paso no es un solo documento, sino que conlleva otros documentos porque es un sistema. Igual ese paso del liderazgo. Este paso del liderazgo conlleva una serie de documentos, procedimientos, guías, políticas, cómo se cumplió la política. Por ejemplo, aquí debe haber una reunión en la cual el líder o la alta dirección debe participar una vez al año, por lo menos, en la planificación, implementación y seguimiento del plan. Una vez al año debe participar en una reunión de comité de seguridad vial. ¿Ok? Pero si yo soy en el nivel básico, si yo soy en el nivel básico, la alta dirección no participa en la reunión del comité de seguridad vial o hay que. Entonces, ahí es potestativo. Si ustedes son nivel básico y no tienen comité, pues ¿cómo van a cumplir con eso? Entonces es potestativo. Entonces ahí lo definen ustedes en una reunión o en un procedimiento que se llame procedimiento de revisión por parte de la alta dirección, que se puede hacer cada año, se puede alinear con el sistema de gestión, se puede plantear en reuniones con el líder, eso ya depende de ustedes. Entonces acá ustedes deben solicitar cómo se está cumpliendo con esto. Pero este es potestativo porque si no tienen comité, porque están en el nivel básico, pues ¿cómo lo van a cumplir? ¿Ok?
¿Cómo lo van a cumplir? Ese ya es potestativo. Los demás, pues ya ustedes deben estar alineándolo porque aquí también nace el plan de trabajo. Entonces, aquí sí viene algo importante. ¿Por qué? Porque nace el diagnóstico. El diagnóstico. Entonces, ya digamos que en ese numeral 4 hubo un compromiso donde la alta dirección se comprometió y demás. Igual paso por paso, el informe con cada uno de los puntos y el cumplimiento y el adelanto que se está cumpliendo. Es que yo les dije a ustedes algo en clase anterior, ¿verdad? Si a ustedes no identifican un peligro y producto de ello, o mejor, por ejemplo, si identifican un peligro, ustedes lo identificaron, pero resulta que su valoración, en su evaluación, ese peligro es demasiado bajo, ¿ok? Demasiado bajo. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad de impacto muy baja y y por ejemplo, ustedes deciden asumir ese riesgo y no implementar controles, sino mantenerlo así. ¿Qué pasaría si ese riesgo se materializa y ocasiona la muerte de unos colaboradores? ¿Será que los van a sancionar? Depende, porque si no hay una norma o una ley que los obligue, pues no. Pero si hay una norma y demás que los obligue, pues sí, porque ustedes deben cumplir con eso. Pero el hecho que ustedes hayan identificado unos riesgos y evaluados esos riesgos y que hayan asumido ese riesgo, pues no quita la posibilidad de que se materialice. No termina la posibilidad de que eso se materialice. Y eso ustedes tienen que partir de esa circunstancia. El hecho de que y usted cuántos riesgos pueden tener. Sí, los que se trabajan, los que tienen mayor probabilidad, claro, los que ustedes califican. Ahora, ¿cuántos riesgos pueden tener? Demasiados. No, yo no podría decirles, yo como les dije, no hay una normatividad que diga, oye, es que es infalible para identificar los peligros y los riesgos, y identificar los peligros y evaluar los riesgos. No, se priorizan. Por eso es que aquí deben hacerlo igual. Tratar de cumplir con toda esta parte a través de los mecanismos y hacerle seguimiento ya. ¿Ok? Hacerle seguimiento. Y que es posible que eso no pase. Uy, espéreme, Ardo. Ardo, cuando lleguemos allá lo miramos. Si quieren el material ya está ese paso 14. Para si quieren ir la miran yendo y lo chismoseando. Que en el material yo tengo dos, una herramienta dinámica por carpetas. ¿Vale? Entonces, miren, ahora sí vamos al uno de los documentos que para mí es más importante. Es el diagnóstico. Porque del diagnóstico nace el plan anual de trabajo. ¿Ok? Y nace de este diagnóstico sale el plan anual de trabajo. ¿Ok? Y seguramente algunos riesgos. ¿Por qué? Ya le doy la palabra en inglés. Porque resulta que este paso dice realizar el diagnóstico y evaluación inicial del PES. O sea, lo que hicimos en el paso anterior. Si no lo hay, lo que no hay, pues miramos uno paso por paso, qué hay, qué me falta, qué no me falta, y digo, listo, hago un diagnóstico. ¿Ustedes recuerdan la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de casualidad? Me imagino que sí, ¿cierto? Yo creería que sí, lo han escuchado, lo han hecho. Pasa lo mismo acá. Ustedes llegan, deben sentarse, mirar paso por paso y decir qué están cumpliendo y qué no. Entonces miran, paso uno, tengo tal persona. Paso dos, sí, a esto. Bueno. Y con ello hace una evaluación inicial del diagnóstico para conocer cómo está ese plan estratégico y si no existe. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Será que para hoy, 2025, debe haber una empresa sin nada de plan estratégico? O sea, algunas empresas existen empresas que no tienen absolutamente nada de plan estratégico.
Miren que sí puede haber y no deberían. ¿Por qué? Porque la ley, yo les dije desde cuándo viene esto. Sí, no deberían. Y no deberían, porque la ley y la norma viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que están tan complicada la cosa. Porque ahorita sí les están haciendo más seguimiento por parte del ministerio. Bueno, las empresas nuevas, sí. Las empresas nuevas tienen como 6 meses para implementar, para diseñar e implementar. O sea, ahí es otro tema. Entonces, sería importante que usted llegue y se siente y haga esa evaluación documental, mira a ver qué pasos le corresponden, qué pasos tienen y demás. Y después, miren la estadística de la siniestralidad para definir una línea base. ¿Ok? Entonces, mira la norma o mira las estadísticas que tenga la entidad en cuanto a accidentes. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Verifiquen para esa línea, para construir esa línea base, una línea base de estadística basada ¿en qué? En 4 factores de desempeño. ¿Cuáles son? Factor humano, factor vehículo, factor infraestructura y factor atención a víctimas. Entonces, ustedes mirarán. De acuerdo a las estadísticas que tenemos en la organización, existen accidentes cuya causa se encuentra relacionadas con el factor humano, tantos. Tenemos accidentes cuya causa se encuentra relacionada con el factor vehículo, tantos. Tenemos accidentes y pues hace la caracterización de sus accidentes, esas estadísticas. Hace como esa línea base. Entonces ahí miran cuánto realmente, o a partir de cuánto es que inician con accidentes, cuántos accidentes tienen por cada factor de desempeño. Y basado en esa línea base es que se van a construir las metas. ¿Por qué? Yo les voy a preguntar algo aquí. Si ustedes tienen 200 accidentes por año, que todos se encuentran relacionados con el factor humano, ¿será que ustedes de una vez se pueden meter a colocar una meta del 0%? Sí, todos los accidentes que tengan que, o sea, todos los accidentes que tienen que ver con cada factor de desempeño. Ahora, si tienen una meta o una línea base de 300 accidentes de puros temas mecánicos o temas de vehículos, ¿será que ustedes van a iniciar con una meta de todo eso? No, porque es que desde ahí nacen, ¿ok? Desde ahí nacen esos elementos, desde esa línea base. Yo para eso analizo cómo estoy estadísticamente en accidentes de acuerdo a esos 4 factores de desempeño y basado en ello es que ya miro cuáles son los que voy a priorizar más adelante en el paso 6 y después establezco mis metas, pero no se vayan a poner de una vez a decir, no, es que voy a eliminar al 0% los accidentes de tránsito. En un año no lo van a lograr y van a perder esa meta. Por eso es que nace, primero hacen la evaluación inicial, miran qué están cumpliendo y demás, luego miran la estadística de acuerdo a los 4 factores de desempeño, establecen la línea bases y después de ello es que inician con aquí pueden también inclusive hacer una caracterización de riesgos, ¿ok? Yo esas se las entrego ahí también. Una caracterización de riesgos, por ejemplo, espérenme, les muestro, por ejemplo, paso 5. Entonces, en el diagnóstico, ustedes pueden hacer esto. Primero, les voy a mostrar paso a paso para que vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Lo primero que ustedes hacen es lo siguiente. Paso 5. Comienzan y cogen este elemento que se llama diagnóstico de evaluación PES, que está ahí. Miran qué misionalidad es, si es uno, si es dos. Luego, pues, comienzan a hacer las características, vehículos propios y demás. Y él les va a decir en qué nivel están. Entonces, supongo que están en avanzado. Entonces se van a ir a evaluación de avanzado y van a comenzar a mirar uno por uno cada paso. Y los que no cumplan, pues ya saben que se van a ir para el plan anual de trabajo. ¿Ok? Los que no cumplan se van a ir para el plan anual de trabajo.
Si tienen estadística, listo. Si tienen estadística, pues se evalúan los cuatro factores de desempeño: vehículos, infraestructura, factor humano y atención a víctimas. Si no tienen estadística porque la empresa de pronto es nueva, porque la empresa es muy, digamos que no tiene nada guardado estadísticamente, nada, entonces pues yo no puedo manejar una línea base basado en eso. Entonces, ¿qué hago? Una caracterización. ¿Qué es una caracterización? Pues cojo a mis colaboradores de acuerdo a los cuatro factores de desempeño y les hago una serie de preguntas que son estas. Y con esto comienzo a identificar cuáles son los roles, cuáles son los factores, los riesgos que ellos perciben de acuerdo a cada factor de desempeño, y con ello ya comienzo a tener una idea de cuáles van a ser mis riesgos a priorizar en el paso siguiente con esta caracterización. Si tengo estadística, pues entonces si tengo estadística, pues entonces usted mirará cuántos accidentes tienen, con la línea base, con cuántos accidentes empieza y cómo va a empezar a intervenirlo de acuerdo a la proporcionalidad de accidentes que tiene. Claro, ¿por qué? Porque ustedes tienen que comenzar a trabajar poco a poco. Ese formato sí, yo se los comparto, claro. Ahí está dentro del material, paso 5. Aquí está todo, miren. ¿Listo? Aquí está todo. Entonces miren que ese paso 5 inicia con varios elementos. Uno, primero, saber qué tengo, qué no. Segundo, saber cómo estoy en accidentalidad. ¿Ok? ¿Cómo estoy en accidentalidad? Para ahí sí saber cuáles son esos riesgos que debo evaluar, identificar, perdón. Ahí comienzo a identificar los peligros y cuáles son los que voy a evaluar y priorizar. Bueno, son las 7:10. Vemos acá las 7:15 y 25. ¿Listo? Profe, no me queda claro. O sea que uno empieza con los documentos que piden en el 5, sí. Sí. Recuerden, no se me vayan a ir porque les voy a hacer un examen por ahí a las 8:30. De 8:20 a 8:30 les voy a hacer un examen. Entonces no vayan a ir. Chao. Vemos acá en 10, 15 minutos. Dale, habilito chat. Listo. Entonces estamos en el diagnóstico. Claro, cuando terminemos esa primera etapa, ¿ok? De identificar esas necesidades, esas falencias y esas circunstancias a través de esa línea base, entonces procedemos a qué? A tener unos elementos que debe cumplir ese diagnóstico. ¿Quién lo dice? La resolución. ¿Ok? La resolución nos dice, señores, deben identificar las sedes y los servicios que presta la organización. Deben tener una lista de contratistas. Ojo, porque esas listas de contratistas son ocasionales y permanentes, ¿ok? Y aquí van a incluir las flotas fidelizadas, flotas ocasionales, afiliados, personas vinculadas mediante tercerización, subcontratación, outsourcing y demás. Una lista de colaboradores. Pregunto, cuando se habla de lista de colaboradores, ¿solamente se incluyen aquellos colaboradores que conducen algún vehículo dentro de la organización o no? Todos. Desde la señora del aseo a todos. Desde la señora del aseo hasta el señor conductor. ¿Claro? Luego, una lista de vehículos. ¿Ok? Una lista de vehículos automotores y no automotores. Todos los vehículos, sean propios, afiliados, asociados, todos. Y ojo, una lista de rutas frecuentes. Cuando hablamos de lista de rutas frecuentes, son las más utilizadas. Ahora, ¿qué criterio tendrían ustedes en cuenta
para determinar cuáles realmente son las rutas más utilizadas. ¿Qué criterio deberían ustedes decir? Bueno, listo. Para ustedes, ¿cuáles son las rutas más utilizadas? ¿No saben? Serían las rutas que mayor recorrido todos los días. O de las rutas que más recorrido cada mes, ¿cierto? Porque usted no puede decir, ¿será que la ruta que recorren una sola vez al mes es una ruta más frecuente? ¿Será que la ruta que recorren 5 veces al mes ya pasa a ser frecuente? Eso depende, porque ustedes pueden tener varias rutas, ¿no? Eso depende. ¿Por qué? Por ejemplo, si tienen 200 vehículos y cada vehículo tiene una ruta diaria establecida y la recorren todos los días, entonces todas las rutas, todas esas 200 rutas son priorizadas o son las más frecuentes. Depende. Depende de lo que ustedes definan. Ustedes pueden definirlo por frecuencia, pues obviamente deben definirlo por frecuencia de uso. Ustedes pueden decir, aquellas rutas que para nosotros son las más frecuentes son las que se utilizan en más de 30 desplazamientos al mes. Eso lo deben definir ustedes. Definir claramente dentro de esta lista cuáles para ustedes son las más frecuentes. Ustedes pueden decir, no, aquellas que se usan más de 30 días en el año o aquellas que se han usado más de, por lo menos una vez por semana. Eso lo definen ustedes. ¿Por qué? Porque si no lo definen ustedes, se van a llenar de una lista de todas las rutas que tienen. Por ejemplo, si son una empresa de taxis, ¿cuál es la ruta más utilizada? Pues ustedes podrían decir que las rutas principales de la ciudad, porque sí o sí todos los días pasan por esas vías principales. Y en toda ciudad hay una vía, unas autopistas. En toda ciudad puede haber unas autopistas que sí o sí se van a utilizar. Entonces, esas serían las rutas más utilizadas. Por ejemplo, si son ambulancias, igual, ¿cuáles son esas rutas que sí o sí obligatoriamente tiene que utilizar? Entonces, ustedes pueden definir las vías principales de la ciudad y de allí pues se van desprendiendo las rutas. No se vayan a poner a llenarse de requisitos o a llenarse de vías. Entonces, miren que ahí es donde ustedes deben utilizar unas estrategias de priorización, porque si no se van a llenar de listas de rutas y a todas les van a tener que hacer de pronto rutogramas y demás. Entonces, la idea es que no. Ustedes deben de decir, bueno, cuáles son las que más se utilizan cada mes, cada año, cómo se están utilizando. Claro, pero prioricen, traten de priorizar lo más que puedan. Las que se utilizan cada 30 que por lo menos 30 veces al año, las que son las vías principales. Las vías principales no las dejen afuera. En ese punto es otra lista. Y los números de colaboradores, señores, pregunta. Ah, bueno, habilito micrófonos para las preguntas que no me han preguntado hoy. Hasta ahorita ha sido claro, pero no sé. Profe, una preguntita, buenas noches para todos. Hola. Allí se podría tener en cuenta en ese listado de rutas de pronto donde hemos tenido siniestros. Pero es que no es frecuente.
O si será No, frecuente, pero, depende. Si bueno, es, listo, profe. porque ahí sí depende, porque si es frecuente y si han tenido siniestros, pues yo diría que sí. Pero es que ahí dice listas de frecuencias, del más frecuente. Vale, profe. Ujú. ¿Alguna Profe, buenas pregunta? noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Te escucho, Yanglis. Profe, una pregunta. Sí. Eh, el tema del diagnóstico, yo lo hago mediante una encuesta. Yo aplico una encuesta y la aplico a todos los trabajadores de la organización. Todos porque todos son actores viales, en algún momento cumplen alguna función de actor vial. Pero para yo definir la ruta frecuente, por ejemplo, yo en una entidad del Estado, yo puedo definir, por ejemplo, la ruta del secretario, el secretario de gobierno de Bogotá. Ujú. Esa es una ruta frecuente porque el carro lo utilizan todos los días. Pero esta ruta frecuente es la pregunta, va muy de la mano con el paso 15, donde me dice a mí que haga un rutograma. En este La caso, planificación. la Sí, planificación de desplazamientos laborales, que yo lo hago, sí. normalmente se hace mediante un rutograma, pero en la Ujú. entidad es difícil por un tema de seguridad. Yo, yo cómo lo hicimos nosotros, y ahí es donde va la pregunta de si estamos bien o estamos mal, mediante un GPS. ¿Qué hicimos? Instalamos GPS en los vehículos y eso me arroja en tiempo real dónde están los vehículos en todo momento. El dispositivo que me arroja mi exceso de velocidades, me arroja mi frenada brusca, me arroja giros bruscos. Bueno, el dispositivo es muy completo, aparte tengo un buzzer donde nosotros lo instalamos y estandarizamos una velocidad mayor a la que está Bogotá en este momento. Sabemos que Bogotá funciona a 50 kilómetros en principales, 30 kilómetros interbarrio, pero por temas de seguridad todos los carros de gobierno están estandarizados a un kilometraje estándar, porque por un tema de seguridad pues entre entidades así hay como un acuerdo un distrital entre Secretaría de Movilidad y las entidades del distrito para no superar, son 80 kilómetros, entonces ahí tenemos un buzzer donde le envía una señal sonora al conductor cuando está superando ese límite de velocidad. Bueno, en fin, la pregunta es, ¿yo lo puedo hacer así para no poner un rutograma como me lo dice la norma y estoy cumpliendo? Lo que pasa es que con la ayuda de la tecnología igual puede sacar el rotograma. Ese GPS le puede dar, ese GPS le puede dar, digamos que esa planificación y le puede ayudar. Digamos que sí, yo podría decir que sí podría estar cumpliendo con estos parámetros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta para continuar? Bueno, sigamos entonces. Ojo, porque estos son simplemente elementos diagnósticos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes deben conocer los contratistas? ¿Para qué creen que ustedes deben conocer todos los contratistas? Primero, empecemos por uno por uno. ¿Para qué dentro del diagnóstico creen que deben conocer las sedes y los servicios de la organización? Sobre todo las sedes. Porque en Colombia los municipios tienen normatividad de tránsito, algunas normatividades específicas, por ejemplo, los límites de velocidad. Porque las sedes pueden tener algunas rutas internas y otras no. Porque a cada sede pueden existir asignados cierta cantidad de vehículos. Pues obviamente debo conocer esas sedes para saber cómo se caracteriza cada sede y cómo la vamos a intervenir. Para la lista de contratistas, entonces ustedes deben mirar, por ejemplo, si ustedes tienen muchos flotas ocasionales, o sea, por ejemplo, contratistas que se contratan una vez, ocasionales podrían ser contratistas que se contratan por lo menos una vez cada 2 o 3 meses. Entonces, si tienen muchos contratistas de esas características ocasionales, pues deben establecer un procedimiento para el control de contratistas ocasionales que incluya solicitud de documentos, solicitud de chequeos preoperacionales, una capacitación, por ejemplo. Eso deben hacerlo ahí. Que si tienen afiliados o si tienen, por ejemplo, ese tema de las empresas cooperativas, si tienen solamente son afiliados. Entonces, ustedes acá están identificando que tienen afiliados.
Y si tienen afiliados, pues lo mismo, ¿cómo van a controlar a esos afiliados? Igual si es una persona contratada con una empresa de outsourcing, entonces, ¿qué le van a pedir a ese tercero? ¿Ok? Para eso se piden estas listas, para determinar esa población de contratistas que tengo. Pasa igual con los colaboradores. Yo analizo qué colaboradores tengo y cuáles pueden en algún momento ser conductores y qué rol juegan en la vía para hacer actividades preventivas. Ahora yo les pregunto, si dentro de sus colaboradores podemos tener a alguien que tiene licencia de conducción y de cierta manera tiene experiencia en conducción, ¿será que yo lo puedo identificar como un posible conductor para mi empresa? Sí, en el 18 creo que sí. ¿Será que sí? Claro. ¿Por qué? No es que esté directamente relacionado a sus funciones, pero es que hay algo que se llama plan de emergencia. Y si en un posible plan de emergencia se requiere que alguien conduzca un vehículo para desplazarse a algún lado, pues entonces hay que identificarlo aquí. Y si usted lo identifica aquí, en esos colaboradores, pues la idea es que lo incluya en un grupito de formación para que tenga mejores competencias al volante. Entonces aquí usted mira, mire, tengo tantos colaboradores que tienen licencia de este tipo y de cierta manera ellos en algún momento pueden actuar como conductores para ciertos temas de emergencia. Entonces a ellos les voy a incluir, no todos, pero sí una charla de temas de seguridad vial, de sensibilización y demás. Los vehículos, para determinar cuáles son míos, cuáles no son míos, cuáles son de leasing, cuáles son de renting, cuáles son subcontratados, cuáles son. Por ejemplo, aquí, en este punto del listado de vehículos, ¿será que yo debo incluir los vehículos a los cuales yo les pago rodamiento? Y si los debo incluir, entonces ustedes deben identificar si dentro de su población hay un listado de vehículos que no me pertenecen a mí, ¿cierto? No me pertenecen a mí, pero yo les pago rodamiento, alquiler para el uso o para usarse de algunas actividades misionales. Entonces ahí ustedes deben hacer, identificar esos, digamos que esas situaciones y con ello pues van saliendo otros procedimientos. Entonces aquí dicen, mire, yo tengo 50 vehículos a los cuales se les paga el rodamiento. Por lo tanto, debo tener un procedimiento de control de contratistas o requisitos para estos colaboradores. Requisitos como, por ejemplo, si son motociclistas, o la empresa o ustedes deben entregarle los famosos elementos de protección personal. Llámense cascos, body armor, coderas y demás. Que si son contratistas de esos que van a vender puerta a puerta, pues entonces igual. Para eso es que se hace ese listado de vehículos, para determinar controles diferentes de acuerdo a la población. Y ustedes priorizan los controles de acuerdo a la población. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, por ejemplo, un vehículo que está por renting, pero tienen 100 vehículos que son pagos por temas de rodamiento, pues a esos de rodamiento es los que hacen. ¿Ok? Ya, claro. Ustedes están preguntando por las listas. Claro, miren, aquí están. Aquí están todas las listas. Uno, dos y tres. Ahí se las envío. Está el formato diagnóstico, está el formato de evaluación inicial, está el formato de caracterización y otro formato de caracterización. Y dentro del material también les comparto una herramienta dinámica de 160 formatos por si lo necesitan.
Ahí están los formatos, pero recuerden que esos formatos deben adoptarlos o adaptarlos mejor a los requerimientos de su necesidad. Entonces, para ello es que ustedes están haciendo este diagnóstico, para saber cómo van a comenzar a intervenir con esta información de qué les falta y qué no les falta, con esta información de los riesgos y los accidentes que le han ocurrido, con esta información de este diagnóstico y las caracterizaciones de los riesgos, ustedes ya tienen suficiente información. ¿Para qué? Para priorizar, para convertirlos en peligros, riesgos o para identificar los peligros y los riesgos que se encuentran asociados a toda esa información. De este diagnóstico con la línea base, la evaluación inicial, los problemas o los peligros que están relacionados a estos puntos, pues ustedes comienzan a priorizar. No se vayan a poner a hacer todo a la vez. Que es que yo tengo 100 colaboradores, sí, dentro de la lista, el plan de trabajo, pues voy a mirar cuándo voy a hacer los procedimientos para ello y se asignan responsabilidades. Con esta información de aquí es que se tienen toda la información relacionada a sus peligros y a sus riesgos y posiblemente con ellos es que lo van a priorizar. ¿Ok? Ahora, algo que sí les voy a sugerir, como aquí ustedes van a tener que analizar cuáles son los colaboradores capacitados en plan de emergencia, yo les voy a sugerir respetuosamente que capaciten a todos, sobre todo a los colaboradores que realizan desplazamiento laborales en misión, llámense en conductores o cualquier otro, en atención o en los protocolos del plan de emergencia. ¿Por qué? Porque es que los riesgos en las vías son diferentes a los riesgos en un lugar de trabajo fijo. Y si, por ejemplo, el accidente se ocurre en el kilómetro 30 de la vía Bogotá-Villavicencio, pues ¿quién debe llegar primero? Pues el conductor más cercano, para que actúe como primer respondiente, para que actúe en temas de atención a víctimas y demás. Pero si yo solamente tengo un grupo fijo en la base, que sea el grupo de atención a emergencias de riesgos viales, ¿cuánto creen que va a demorar en reaccionar? ¿Cuánto creen? Si la agencia tiene un curso de seguridad, de temas de primer respondiente en siniestros viales. Entonces ahí es donde ustedes, con esta información, es que proceden a priorizar. Con esta información es que proceden más adelante en el paso 6 a priorizar. ¿Listo? Hasta ahora he sido claro. Profe, una pregunta. Sí. Si yo tengo una empresa o una entidad que tiene un NID y bajo ese NID funcionan 20, hagamos de cuenta 20 sedes de trabajo diferentes, digámoslo así porque son las 20 alcaldías locales Puedo de hacerlo. Bogotá. No solo por todos. Hago un solo diagnóstico por todos y después la tabulo Solo individual. un plan de sistema, o sea, un NIP, pero tiene varias sedes. Por ejemplo, Sí, como grupo de éxito, dice grupo de éxito, pero grupo de éxito tiene almacenes de éxito, tuya y demás, ¿cierto? Entonces usted puede hacer un plan estratégico de seguridad vial para todos. sí, pero sí, de acuerdo, hay documentos que son transversales que le aplican a todos, pero van a haber documentos que cada alcaldía debería implementarlos. En este caso, la Claro, matriz de ustedes lo deben ajustar peligro, de acuerdo a las necesidades, claro. indicadores, ya Ujú, eso es sí, claro. todo por aparte, ¿cierto? Pues depende, porque, por ejemplo, o sea, depende porque si tienen los mismos, si pueden priorizar todo a la vez. Hay documentos que se pueden, hay documentos transversales y hay documentos que no, pero yo pensaría que la gran mayoría sí pueden ser utilizados a su vez. ¿Listo? Ok. Bueno, siguiente. ¿Preguntas más? ¿Más preguntas?
No quiero que me vayan con dudas, después no me vayan a decir, ay, es que no fuimos con dudas y estamos implementando su plan estratégico. Profe, buenas noches. Una pregunta, frente a los controles con los conductores que usted mencionaba, digamos, los que realizan desplazamientos para fines misionales de la empresa, pero no están contratados como conductor, sino puede ser gerente, comerciales y demás. Para ellos también, dentro de los controles estaría el examen médico ocupacional de ingreso con énfasis en conductor y los demás controles que se hacen con los otros conductores. No lo entendí. ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo fue? ¿Repites? ¿Me repites? No entendí. Bueno, habilita el micrófono y me cuentas cuando quieras. Todos los documentos yo se los comparto, claro. Claro, yo se los comparto con todo el gusto. Pero entonces miren que ustedes deben adaptarlo, ¿ok? Ahora, yo les a iniciar un paso, voy a terminar con un paso hoy, el paso 8. No voy a comenzar con el paso 6. ¿Por qué? Porque ustedes deben analizar esta información para diagnosticar en el paso 6, ¿ok? Para hacer esa caracterización, evaluación y control de riesgos. Sí. Sin embargo, sin embargo, hay unos riesgos que sí o sí ustedes deben trabajar, ¿ok? Unos programas que sí o sí deben priorizar y deben mantener. Y como se hacen programas, yo les pregunto algo. ¿De los programas se desprenden objetivos y metas o no? ¿Cierto? Claro, ¿cierto? Entonces, si ustedes dicen que sí, como mínimo deben iniciar o deben contemplar como mínimo, deben contemplar 5 programas y por lo tanto 5 objetivos, 5 metas y de ahí 3 indicadores por cada uno. O sea, programa de gestión de la velocidad, programa de prevención de la fatiga, programa de prevención de distracción. Esos es como si ustedes hubiesen realizado una evaluación de riesgos y hubieran priorizado estos 5 elementos, estos 5 riesgos. ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, sí o sí siempre se van a mantener programas de gestión de riesgos críticos. Estos 5 como mínimo, como mínimo. Y de ellos se van a desprender como mínimo un objetivo. Entonces, ustedes ya tienen iniciando como mínimo y obligatorio 5 objetivos. Como mínimo y obligatorio ya tienen 5 objetivos. Y si ya tienen 5 objetivos, pues ya tienen que tener 5 metas. Y de ahí lo que se desprenda adicional, que son las actividades. Estos no necesitan priorizarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que después de analizar toda la información del diagnóstico, si ustedes tienen relacionados circunstancias que se encuentran asociados a la velocidad, a la fatiga, a la distracción, al alcohol y a algunos actores bienes vulnerables, como son los, por ejemplo, los motociclistas o demás, de acuerdo a las estadísticas, entonces no se desgasten priorizándolos en la matriz. ¿Por qué creen que les digo que no se desgasten priorizándose, llevándolo a la matriz y demás, y hacerle el análisis y demás? ¿Por qué creen ustedes que no deberían priorizarlo ya? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que yo les digo, ay, no me pongan a hacer un análisis de riesgo basado en estos y ya los tienen priorizados? Porque ya la norma se los está exigiendo. Entonces, ¿qué van a hacer con ese diagnóstico? Ustedes van a mirar si hay algunos que se encuentren asociados a ellos. Los demás, sí. O sea,
Partan de que mínimo deben tener 5 programas. De ahí en adelante los que quieran. ¿Qué les sugiero yo? Que máximo se vayan con 6 o 7, no más. Que máximo se vayan con 6 o 7. Digamos que los que están obligatorios acá y de pronto uno o dos que hayan priorizado, no más. Si se ponen a llenarse de programas, objetivos, metas y demás, ¿ustedes cuándo creen que van a terminar en un año? Comienzan a llenarse de documentos. Entonces yo les digo, les sugiero respetuosamente estos 5 y uno, dos o tres que no tengan que ver nada con ello. Por ejemplo, puede ser el de temas de mecánica, por ejemplo. O puede ser el tema de mantenimiento de vehículos que no está aquí, por ejemplo, el de vehículos seguros. Puede ser el de vías, el de infraestructura segura. Y podríamos hablar de un programa de atención a víctimas. Ya, esos 3 más estos 5, 8. Ya, con eso ustedes, digamos que con ello ya iniciarían un buen trabajo. Claro está que eso depende del diagnóstico y lo que ustedes vayan a realizar. Yo lo único que les digo es, de esa información, traten de recopilar lo que más puedan y con ello sí se basa. ¿Listo? Podría ser, eso depende de lo que ustedes hayan priorizado. Por eso les digo yo, de toda la información del diagnóstico que hicieron, traten de mejor, de consolidar la información que tenga que ver con estos 5, ¿ok? De todo lo que hicieron análisis en el diagnóstico, de estos 5. Y los demás los priorizan en la matriz del paso 6. Listo, ya, eso es todo. No se pongan a llenarse de planes. No, muchas veces nosotros queremos hacer todo, pero terminamos haciendo nada. Muchas veces nosotros queremos llenarnos de planes de trabajo, objetivos, metas y demás, porque pues queremos demostrar una gestión de riesgo adecuado, pero terminamos haciendo nada. Entonces yo les sugiero no. Los que son obligatorios y ya, punto. Los que son obligatorios, que son estos 5, y ya después mirarán con la priorización si otros más. Por ejemplo, el de las vías es importante. Por ejemplo, no sé, pueden tener otro que pueda llamarse atención a víctimas, otros. Entonces, te sugiero estos, porque estos son obligatorios, porque estos no vienen, o sea, no hay negociación, ¿ok? En estos no hay negociación, en estos sí o sí hay que hacerlos. Ujú. O sea, se hacen con base de estos y los demás ya los priorizan con base en el diagnóstico que hicieron y con la recolección de información que hicieron, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada programa debe ir acompañado de algo que se llaman objetivos. Entonces ya ustedes de por sí, la resolución ya les está diciendo mínimo 5, estos 5 objetivos. Ah, ustedes ya tienen un objetivo. Por lo tanto, si tienen un objetivo, tienen unas metas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Con qué le hacen seguimiento a ustedes? Perdón. ¿Con qué le hacen seguimiento y medición ustedes a un programa? ¿Con los indicadores le hacen seguimiento o le hacen medición? Medición con los indicadores. ¿Y con qué le hacen seguimiento? Con la meta que hacen, con las metas le hacen seguimiento o medición.
con las metas miden, ¿verdad? Y el seguimiento es el indicador. Claro, porque ustedes dicen, yo por eso se llama meta, porque es una manera de medir. Entonces usted dice, ah, es que necesito reducir el 80%. Entonces yo durante este año tengo la meta de reducir el 80% de accidentes. Esa es mi meta de medición. ¿Yo qué hago con los indicadores? Hacerle seguimiento mensualmente a que se esté cumpliendo esa meta. Por lo tanto, señores, los programas deben tener un mecanismo de medición, que es una meta, y unos mecanismos de seguimiento, que son los indicadores, que pueden ser de eficacia, de eficiencia y efectividad, ¿ok? O de estructura, procesos se me escapa el nombre, el otro, estructura, procesos y demás. Claro, pero entonces deben tener, y de resultados, sí, estructura, procesos y resultados, pero deben tener cada uno. Entonces aquí ya como mínimo ustedes ya parten de que tienen 5 programas, 5 objetivos, 5 metas y 3 indicadores por cada programa. O sea, ya parten de que tienen 15 indicadores para hacer seguimiento. ¿Claro? Ahora, como cada programa tiene unas actividades, ¿cierto? Yo no les puedo decir cuántas actividades. Eso depende del análisis que ustedes hagan a la causa raíz de esas posibles circunstancias. Lo que sí les debo decir es que el programa debe basarse en un ciclo. ¿Cuál creen que es ese ciclo? El ciclo PHVA, ¿verdad? Sí, entonces cada programa debe tener unas actividades basadas en el ciclo, diagnóstico, planeación, hacer, verificar y actuar. Ahora les enseño un modelo de programa. Listo, todo eso muy chévere, muy bien. Ustedes deben tener en cuenta que, por ejemplo, para gestionar la velocidad segura, deben contar con Aquí sí o sí, yo no sé cómo van a hacer, pero aquí sí o sí deben solicitar dentro de su planear recursos para controlar el exceso del límite de velocidad. ¿Por qué? Porque ustedes pueden utilizar políticas, manuales, procedimientos y todos los controles administrativos que quieran, pero esos controles administrativos no son efectivos si no se cuentan con el apoyo de tecnología para garantizar el seguimiento a la velocidad. Porque ¿quién les dice a ustedes que con capacitación, políticas y manuales, sus conductores van a respetar los límites de velocidad? ¿Quién les asegura a ustedes eso? El software, no hay nada más, o sea, ahí no sé, no podemos irnos a analizar otro tema, no podemos mirar en otro punto, aquí debemos tener un sistema de información, un GPS, de resto no va a ser tan complejo, entonces aquí yo les digo, en velocidad segura, ojo, completen o complementen con sistemas tecnológicos para prevención de la fatiga.
Listo, ustedes pueden tener una política de prevención de la fatiga, pero ¿quién garantiza que sus conductores cada 2 horas van a parar a hacer pausas activas? Hay que tener salas de descanso, espacios de rotación, seguimiento con GPS, si no, no hacen nada. Si no, simplemente van a hacer documentos bonitos, muy chéveres, pero no van a hacer nada. Si no tienen tecnología y apoyo tecnológico, no van a hacer nada. Ahora, en fatiga también ingresa, ¿qué creen que ingresa también ahí? Pues el tema de la reforma laboral, en la jornada laboral. ¿Ustedes saben cuántas horas son las máximas permitidas para un conductor? Para todo el mundo son 44. Hasta el otro año son 42. 44 y 2 diarias feriadas que pueden ser hasta 12 máximo. O sea, podemos tener 44, digamos que el otro año. 42 y 12 son 54, ¿cierto? O sea, 42 normales y 12 de trabajo, de trabajo complementario. Entonces serían 54. ¿Saben cuál es la jornada máxima en Colombia permitida? No, diaria. No, 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 ¿qué? Perdón. Espérame un segundo. 161 me parece. Esta. 160. Aquí, mire. El artículo 161 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo ha modificado eso de las 6, de las 7, de las 8. No, lo ha modificado. Aquí se lo voy a mostrar yo. Duración, jornada 42 horas. ¿Cuándo? A partir del otro año. O si quieren, pues ya, pero pues a partir del otro año. ¿Cómo se debe hacer? Ojo, el trabajo o las horas de trabajo diario podrán distribuirse de manera variable durante la respectiva semana, teniendo como mínimo 4 horas continuas y máximo 9 horas diarias. O sea, que la jornada máxima diaria es de ¿cuántas? 9 horas, ¿sí? ¿Que ustedes la pueden dividir? Sí. Que ustedes pueden decir, no, usted voy a trabajar 9 horas de lunes a jueves y el viernes voy a trabajar las otras restantes. Sí, pero lo máximo son 9 horas. Máximo, mínimo 4, máximo 9, hasta completar las 42 horas. Las horas que superen, las horas de trabajo que superen estas 42 semanales se consideran horas extra. ¿Listo? Entonces aquí también ustedes deben comenzar a mirar precisamente en esta parte de prevención de la fatiga que se cumpla pues esa jornada laboral que se encuentra regulada en el artículo 161 de nuestro Código Sustantivo de Trabajo. Obviamente, aquí también deben hacer políticas para la prevención de la fatiga. Por ejemplo, políticas de planeación. ¿Por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, del transporte, de empresas de transporte que llegan y les dice un cliente, es que necesito a las 5 p.m., ¿no? Les dicen lo siguiente, eh, es que necesito,
es que necesito, por ejemplo, tienen ustedes los conductores todo el día trabajando y a las 5 p.m. les dicen, eh, eso aplica para todos los contratos de trabajo. Bueno, sigamos. Por ejemplo, a las 5 tienen dos conductores todo el día trabajando y a las 5 de la tarde le dice un cliente, es que yo necesito que usted a las 6 de la tarde me haga un viaje de Neiva o de Bogotá a Santa Marta y usted no tiene conductores descansando. Eso usted lo debe regular también aquí en la fatiga. No permitir, no permitir o recepcionar hasta cierto momento actividades fuera. ¿Por qué? Porque ustedes acostumbran a que sí o sí siempre van a hacer lo que diga el cliente, ponen en riesgo el vehículo y el conductor. Y esto debe ir acompañado de este programa de prevención. Digamos que entre otras actividades, pero son como las mínimas que comenzamos a tener en cuenta. Demande, Paula, si todos se rigen con el código, si hay ojo, ojo, les voy a dar una pequeña clase adicional para hacerles el examen. Ojo, porque eso aplica única y exclusivamente para contratos de trabajo, ¿ok? Contratos de prestación de servicios, no. Y muchas entidades tienen una figura mal hecha ahí. Y no lo voy a hablar, pero sí tienen una figura mal planteada ahí que no debería ser. Entre ellas, pues ya saben ustedes quiénes. Pero bueno, entonces digamos que aquí nacen todas esas posibles circunstancias. Por ejemplo, en temas de la prevención a la distracción, que los vehículos no tengan equipos, por ejemplo, de, por ejemplo, teléfonos. Aquí en el tema de distracción nacen los famosos equipos bidireccionales, uso de teléfonos, uso de celulares y demás. Pero hay uno que es muy importante y que es el programa de cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol y sustancias psicoactivas. Yo les voy a preguntar algo. La 1843, que es la resolución que modificó los temas de los exámenes médicos ocupacionales, que habla de exámenes de ingreso, exámenes post recuperación y demás, dice en uno de sus artículos, no recuerdo si el 12, me parece que sí es el 12, que las pruebas de sangre y demás de alcohol, perdón, las pruebas de medición de alcohol y demás las debe hacer un médico ocupacional, ¿cierto? Así lo dice, o me equivoco. ¿Sí? Esas pruebas, esa resolución aplica para los exámenes de controles de programas como estas, o solamente aplica para esos exámenes de ingreso periódicos y demás. Ojo, porque esos aplican para esos exámenes médicos. ¿Ok? Para estos podremos regirnos con otras resoluciones como la 1846 y otras que se pueden manejar a través de pruebas de tamizaje, que es la que ustedes comúnmente utilizan como el tema de alcohol, de temas de aspirado, creo que se llaman, alcosensorio, alcoholímetros y demás, con todos los parámetros que allí lo establecen, que es otra resolución. Si no me falla la 1846 que también establece esto. Los exámenes médicos ocupacionales son para temas de ingreso y demás. Los exámenes de seguimiento a programas y demás se rigen con otra resolución y allí sí se pueden hacer pruebas de tamizaje con alcosensor y demás y las personas, hay algunos, creo que es con el alcosensor que la persona que realice esas pruebas debe estar certificada por medicina legal, ¿cierto? Entonces miren que
Esto es para que de pronto comiencen a analizarlo, porque a veces se confunden una cosa con la otra y después terminan. Es que no recuerdo si es la 46, sí, no recuerdo. ¿Ok? Entonces miren que esto ahora bien, que si ustedes ya requieren hacer una prueba más invasiva, como temas de sangre, pues ahí sí obviamente lo tiene que hacer un médico. Pero si van a hacer pruebas de tamizaje, que son pruebas para determinar o bueno, dar indicios realmente de si la persona o no está bajo efectos del alcohol, pues lo pueden hacer con el tema de las otras pruebas. Ya si quieren hacer un tema más a profundidad, temas de conformidad, de conformidad, de confirmar, de confirmar, pues ya lo pueden hacer con la otra resolución. ¿Listo? Entonces, para que no se confunda una cosa con la otra, porque unas son exámenes médicos de ingreso y ocupacionales y las otras son exámenes o pruebas de tamizaje que sí se pueden hacer. Y eso muchas veces, eso existe como esa duda, pero no es, no es lo mismo. O sea, básicamente no es, una aplica para una cosa y otra aplica para las otras y eso no se ha desaparecido. O si no se imagina, o si no usted se imagina cómo va a ser con el tema de los policías, señores de tránsito. ¿Tendría que llevarse un médico para todos lados para hacer las pruebas de sangre? Y que entonces eso sería válido. ¿Usted se imagina entonces cómo van a hacer los señores de carreteras de la policía cargando un médico a todos lados para que hagan la prueba? No. Miren que a veces nosotros confundimos y son conceptos que, pues que vale la pena comenzar a aclarar, porque a veces pues generan esa duda y cuando se genera esa duda, pues se genera ese inconveniente. ¿Ok? Entonces, los que tengan preguntas me levantan la mano. ¿Tienen preguntas? Bueno, ¿alguna pregunta? Pero entonces ya le voy a habilitar el micrófono, me levantó la mano. Tiene el micrófono habilitado. Buenas Profe, noches. profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Profe, bien. buenas noches. Una pregunta. Bueno, Una pregunta, primero, ¿estas pruebas de tamizaje se hacen todos los días o es esporádico? ustedes lo pueden plantear con un procedimiento cada cuánto. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Profe, Señor, buenas noches. pero, Ahora que tocó el tema de los señores de tránsito, tanto los agentes como la Policía Nacional, entonces ellos tienen una especie de autorización nacional sí, para poder hacer ese tamizaje, ellos son porque certificados en medicina legal. Sí, señor. a nivel nacional, o sea, como institución, No, o sea, por cada uno. porque entonces en un momento determinado, si a uno en un retén, cualquiera de estos dos integrantes le va a hacer uno el tamizaje, le puede exigir la autorización a él. En el proceso de, porque recuerden que yo nací en comparendo, entonces cuando ustedes vayan vayan, comparezcan ante la autoridad de tránsito, ustedes pueden solicitar que le entreguen la certificación firmada por parte o la certificación de esa persona. Ok. Profe, Señor, eh, los agentes de tránsito los certifica medicina legal. sí, medicina legal. Una pregunta, profe. Usted sabe que hay veces que uno no puede hacer el examen o la prueba de alcoholemia. Entonces uno se dirige al centro asistencial donde están autorizados cualquier médico general y cualquier enfermero jefe a realizar la prueba o el examen clínico. Ojo, que no es prueba de sangre, es el examen que se le hace a la persona mediante la retina, el aliento, lo ponen a caminar para ver cómo está, tiene y qué signos presenta. Y de acuerdo a una tabla, ahí se le saca el grado de alcohol que presenta. Sí, lo que pasa es que cuando ya esas son pruebas más invasivas, entonces pueden ir Sí, donde el médico.
ese es cuando la persona, un ejemplo, hay un accidente de tránsito. Yo soy el coordinador de los agentes de tránsito del municipio de Plato. Cuando hay un accidente de tránsito y la persona se la llevan al hospital y no se le puede hacer, tú sabes que el examen, la prueba hay que hacérsela en el lugar de los hechos. Entonces, ante el médico general, los cuales deben estar capacitados para hacer el examen clínico. Porque es que muchos confunden, se nos presentaron varios casos que nos decían que no podían hacerlo porque ellos no estaban autorizados, que era el médico de medicina legal. Porque saben que para hacer esas pruebas son unos tubos, ellos utilizan unos tubos para el depósito de la sangre, unos tubos grises. Tuvimos una reunión donde le expliqué que el examen clínico o prueba clínica es cuando se coloca en el suelo, se coloca una cinta, ponen a caminar a la persona, se ponen a que hagan la más fácil de 4, que miran la retina, el aliento, y de ahí se determina, mediante una tabla que ellos manejan, se determina qué grado de alcohol presenta. Y ahí entonces uno sí puede proceder con el comparendo de alcoholemia. Sí, eso sí lo hacen los médicos, ¿no? Es que no recuerdo, Sí, ¿cuál es el nombre? Si me se el recuerda el examen nombre? clínico. Dígame, Si me se recuerda el nombre del examen, que lo están preguntando aquí. prueba clínica, la prueba clínica o examen clínico. Ah, examen clínico. Sí, Señor. señor, que es el que le miran a los ojos, si presenta aliento a alcohol, lo ponen a caminar, a que se toque la punta de la nariz. Ese es el Ujú, examen sí, clínico. listo. Entonces miren que no hay que confundir mucho las cosas porque a veces nosotros confundimos y no quiere decir que entonces ahora en adelante la empresa para hacer pruebas de tamizaje entonces va a contratar a alguien, ¿no? O va a tener que llevar a un médico, no, no todas las veces, ojo que no todas las veces. Bueno, son temas más clínicos, más digamos que más invasivos como de sangre, ya si lo requiere. Bueno, como les prometí, son las 8:26. En este momento les voy a compartir un simulacro del examen que voy a hacer al final del diplomado, del día viernes de pronto, en donde se hacen una serie de pruebas, solamente son casos de estudio, ¿ok? Ahora, miren, dentro de este punto, ustedes descarguen la norma que les acabo de compartir, la ISO 39001. Descárguenla, por favor, porque van a tener que analizar los casos con ellos, ¿ok? Esa es la norma 39001. El examen son, creo que 20 preguntas, son muy cortas. Para que por favor en ese momento procedan a realizar el examen y nos vemos acá a las 9 p.m. ¿Les parece? A las 9 p.m. miramos a ver cómo nos fue. 30 minutos. Entonces, señores, me avisan cuando terminen y quedo pendiente aquí. ¿Listo, señores? ¿Terminaron? ¿Cómo les fue, señores? ¿No han terminado? ¿Cómo les fue? ¿Estaba difícil? ¿Fácil? Vamos a ver cuánto han terminado. Tengo 11 respuestas por ahora. Me faltan más de 80. Y no les fue tan bien. Bueno, hay unos que les fue bien, hay otros que no les fue tan bien. Entonces, voy a dejar que terminen y nos vemos mañana confiando en Dios. Ya casi termino. Entonces, terminen y mañana nos vemos confiando en Dios, ¿vale? Que descansen. Te vuelvo y comparto el enlace. Ahí está habilitado. Por favor, terminen. Chao, feliz noche. Y recuerden hablar con Julio Coronado.